Bendigo a todos mis hermanos en las naciones de la tierra. Sea muy bendecido usted que me escucha. En cualquier lugar donde usted se encuentre, reciba la sustentación de Dios. Reciba la fortaleza necesaria para avanzar en el propósito en el cual el Señor le ha encaminado. Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos sostiene. Sé que usted ha recibido bendición de Dios, sustentación de Dios, y que aún las pruebas que usted esté pasando, por más difícil que usted esté viviendo, situaciones duras y confrontantes, debe de saber que los ojos de Dios están puestos sobre su vida, que los ojos de Dios están allí para poder sustentarle, para poder enviarle las respuestas necesarias a su clamor, porque hay un clamor que usted ha hecho delante de Dios y que Él lo escucha. Él escucha el clamor de sus hijos y envía respuestas oportunas al clamor de aquellos que con conciencia, que con arrepentimiento, que con humillación y con necesidad, creyendo, le confiesan y claman a Él. El Señor responde al clamor. Hoy la palabra de vida se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo 10, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar culpabilidad, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vemos como millones de personas son arrastradas tras prisiones de tristeza y de oscuridad a causa de situaciones difíciles que viven, porque no conocen al Señor, porque no tienen una esperanza de salvación. Mas en el pueblo de Dios no debe ser así. La depresión muchas veces se trata médicamente porque se buscan recursos humanos para poder actuar en algo que es completamente espiritual. Millones de personas en el mundo se vean afectadas en algún momento de su vida por lo que se llama hoy como la enfermedad del siglo, la enfermedad de la depresión. Y la sociedad cae en ayudas aparentes, porque solamente se pueden prestar ayudas psicológicas y se llega en un momento a un tratamiento médico, pero les hace falta el ingrediente principal, la total liberación que viene de mano del poder del Señor Jesucristo. Por eso la depresión se ha convertido en uno de los enemigos acérrimos que puede tener un hogar, una familia, porque allí se gesta cantidad de situaciones y amenazas que atentan contra la misma familia, contra el hogar, porque no se puede manejar la depresión desde un ángulo solamente médico. Se debe llegar a la raíz, al problema, que es totalmente espiritual. Es la raíz del asunto, donde muchas familias son arrastradas tras esta enfermedad, pero también es un mal espiritual, es algo que ataca directamente el estado de ánimo de una persona. Muchas veces podemos sentirnos tristes de vez en cuando, podemos nosotros como pueblo de Dios entrar en momentos de frustración, en momentos donde sentimos debilitarnos, pero hay una esperanza para todo aquel que tiene a Cristo, hay una esperanza y hay un ayudador que el Señor dejó, que Él extiende su mano sobre nosotros para darnos esa esperanza, para hablarnos al corazón, para levantarnos de allí. Vemos cómo aún Elías cayó en depresión, vemos cómo se encerró, vemos cómo situaciones que eran externas, pero que atentaban contra su vida, del ver cómo las circunstancias lo hacían esconderse, ver cómo el temor de la intimidación de aquella mujer Jezabel le hacía
temblar, le hacía tener miedo, le hacía aún desfallecer, ver cómo sus amigos, los profetas, sus hermanos habían sido muertos, muchos de ellos tal vez conocidos por él, habían sido muertos por aquella mujer de manera terrible. Entonces él entró en aquel debilitamiento, porque si vemos la depresión es un trastorno que debilita, que continuamente interfiere con los pensamientos, ataca la mente, ataca el corazón directamente, porque es una opresión demoníaca que sobreviene sobre la vida de los siervos de Dios, y aún las personas del mundo están indefensas, pero los siervos de Dios, como tú, como yo, tenemos que echar mano del escudo de la fe, tenemos que echar mano de la armadura de Dios, ponernos el yelmo de nuestra salvación en nuestra cabeza y saber que hay una salvación dada por Cristo, que no debemos desconcertarnos, que no debemos rendirnos tras las opresiones demoníacas, tras los dardos que quieren atacar tu mente y tu corazón, sino que tienes que levantarte en el poder de Dios, en el poder de Dios, y glorificar el nombre de Dios en todo tiempo. Por eso Elías no quedó allí postrado, a él llegó la voz de Dios allí, y contundentemente las palabras de Dios fueron: ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces allí sumergido en esa tristeza? ¿Qué haces allí, Elías, doblado ante la depresión? Tienes que levantarte de allí, tienes que creerme, tienes que tomar el escudo de la fe, tienes que apropiarte de lo que te he dado. ¿Acaso no te di mi palabra para que tú la dieses? ¿Acaso no puse mis palabras en tu boca? Recuerda desde el principio cómo te he sacado, cómo te he salvado, cómo te he fortalecido, y así el Señor viene sobre nosotros para levantarnos, para no dejarnos en el extremo, llenar de una tristeza que lleva a la culpabilidad, que lleva a la muerte espiritual, al desasosiego, a la muerte, al sequedal, allí en la postración. No podemos quedarnos como pueblo de Dios, tenemos que levantarnos de allí, tenemos que tomar las armas de la milicia, que no son carnales, son armas espirituales dadas por Dios, para poder ver la gloria de Dios a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos llena de poder, que es el que llena nuestro corazón de valentía, el que pone fuerzas en nuestra vida para poder continuar, para poder avanzar hacia lo que está presente y hacia lo que sigue más adelante, porque la tristeza que da Dios va a ser una tristeza que lleva al arrepentimiento y a la conversión, pero no a la culpabilidad. No te va a dejar sumergido en esa culpabilidad. Por eso tenemos que diferenciar cuando viene el compungimiento del Espíritu Santo a cuando viene la tristeza, que viene esa tristeza nociva, esa depresión, eso que es espiritual, que viene sobre tu vida a desanimarte, a bajarte los brazos, a decirte que tú no puedes, que mira cómo tú estás, a frustrarte. No debes de recibir eso en el nombre poderoso de Jesús, sino levantarte de allí, porque aquella voz cuando llegó a Elías y le dijo: ¿qué haces allí, Elías? Él entendió quién le estaba hablando, él le conocía la voz de su Dios que le estaba hablando, que le estaba diciendo: tienes que creer, tienes que avanzar, come el pan, come el agua, pero mira, largo camino te resta, tienes que caminar. Hay muchos que están esperando, hay situaciones que están esperando que tú te levantes de allí, que tomes lo de Dios, lo que Dios tiene para tu vida. Tu familia está esperando eso, porque espiritualmente Dios te ha puesto a ti para que clames, para que seas ayuda a muchos espiritualmente, y aunque tú no lo veas y aunque no lo entiendas muchas veces las situaciones que tú vives, debes de saber que Dios tiene algo para dar, que Dios tiene algo, un propósito que a seguir, y que tú eres parte de ese propósito, y que tú eres la puerta para que muchos entren. Por eso el Señor quiere animarte, quiere levantar tus brazos,
quiere que no caigas en aquello que caen miles de personas en el mundo, esos trastornos emocionales debilitantes que interfieren aún con las actividades cotidianas. Las personas decaen, se encierran, duran sin bañarse todo el día, deprimidas, mirándose a sí misma, mirando su condición. Sal de ahí de mirarte a ti mismo, sal de ahí de mirarte a ti misma, deja de mirar tu circunstancia, tu situación y mira lo que Dios tiene adelante. Tú eres un dador de vida, tú no eres un dador de muerte, tú eres un dador de vida. Dios por eso te llena de vida y te llena de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, porque así como David en algún tiempo también decayó, y el que dijo: alma mía, bendice a Jehová, alma mía, adora a Jehová. Él le dijo a su alma: bendícele, levántate de allí, de esa postración. Así tú también tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos y saber que Él es Dios todopoderoso, que está contigo, que está con tu casa, que te ha dado una vida para que tú le sirvas. Y mientras tú estés sobre esta tierra y cada paso que tú des, no te quedes mirando el mar, la turbulencia, los vientos, como arremeten contra la barca. No te quedes mirando eso. Mira a aquel, pon los ojos en Jesús, mira a aquel que te ha llamado, pon los ojos en Cristo, camina poniendo los ojos en Él, porque hay cualquier cantidad de opresiones demoníacas asediando. Levántate en el poder de Dios, reprende con toda autoridad los vientos que se mueven para distraerte, los vientos que se mueven contra tu vida, los vientos que arremeten. Reprende con toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús toda frustración, toda opresión, todos los pensamientos que te lleguen, los dardos que te lleguen a los pensamientos, dardos que influyen allí para hacerte bajar los brazos, para que tú mires las cosas, los pequeños detalles, para que tú decaigas en cosas mínimas. No, levántate en el poder de Dios, levántate en clamor, levántate en ruego. Dios está escuchando tu ruego, está escuchando el clamor que tú levantas aún en medio de tu dificultad. Él está escuchándote, Él está poniendo ese clamor. Ahora sírvele al Señor, abre tu boca y clama al Señor, porque muchas veces estás frustrado, estás deprimido, estás entristecido y eso te seca, te lleva a la muerte espiritual. No te dejes secar, no te dejes oprimir por el diablo y levántate en el poder de Dios. Yo oro por tu vida en este momento, para que toda ansiedad de tu corazón, para que toda depresión en tu vida, para que todo lo que viene con argumentos que no son de Dios, con palabra, con mentiras, con engaño, aún con situaciones pasadas, con culpabilidad, sean sacadas de tu vida en el nombre poderoso de Jesús, y tú puedas ver más allá de las nubes negras, más allá, porque allá atrás de las nubes negras está el sol de justicia alumbrando, está despejándote el camino. El Señor actuará y siempre actuará en la fe. Por eso está con los hijos que le creen, con los hijos que confiesan su nombre. Y yo oro para que tu fe sea afirmada, sea fortalecida, y tú puedas ser avivado en el Espíritu y recibas esa sustentación de Dios en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén.